Y la columna también de los días lunes de nuestro amigo, el columnista de política nacional, Rubén Ferradas. Muchas gracias, Sandro. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Hoy nuevamente estamos de luto en la Argentina. Lamentablemente este país no deja de darnos sorpresa. Teníamos preparado una columna con cuadros y gráficos, sin embargo, por respeto, por compromiso ético, debemos hacer un impasse. Lo mismo vamos a hablar del sector agropecuario, pero no sin antes mencionar el grave suceso que tuvo lugar en la jornada de ayer, en la que de manera sospechosa se encontró el cuerpo sin vida en su domicilio del fiscal Nisman, que llevaba adelante una causa en la cual se investigaban presuntas relaciones entre el Poder Ejecutivo y el terrorismo internacional. Mucho más grave aún, puesto que hoy tenía que mostrar las pruebas que él decía tener en la comisión pertinente en el Congreso de la Nación ante los representantes de la Nación Argentina. Lamentablemente creo que va a ser otra muerte más de la injusticia, de la corrupción, del fanatismo, y espero equivocarme, pero tengo miedo que, como tantas vidas, quede en la nada. Espero equivocarme, porque hace poco también murió un niño toba de hambre, que le había escrito incluso una carta a la presidenta y ninguno hizo nada. Nadie en este país levantó la voz por él, ni se llenaron las plazas de la República protestando en contra de la injusticia y en contra de la inequidad social y de esta manera de gobernar que tiene este gobierno, que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Vamos a hablar ahora un poco del sector agropecuario y después sobre el final vamos a retomar este gravísimo y luctuoso hecho para la República. No les voy a mostrar gráficos, de todos modos no hace falta muchos números, por suerte los tengo desde hace tiempo en la mente. ¿Te acordás que te contábamos que al menos por lo que dejamos de exportar de carne y la caída del stock bovino perdíamos 300.000 fletes directos en Argentina? 300.000 fletes directos. Eso representa en total más o menos 1 millón de fletes en forma indirecta. ¿Por qué? Porque no todos hacen ciclo completo. Hay un criador que cría el ternero, lo lleva a la feria, viene el invernador, lo compra y lo lleva a su campo para engordarlo, de manera tal que ahí tiene 2 fletes. Y hay un tercer flete, o cuarto a veces, porque no todos hacen ciclo completo, como les digo, donde viene el matarife, le compra al engordador, lo lleva a su planta frigorífica donde lo faena y de ahí a puerto. ¿Cuánto perdimos por estas 800.000 toneladas que hemos dejado de exportar? La carne que exporta la Argentina, no toda es cuota Hilton, pero en general se cotiza en $20.000 la tonelada, un poco más, poco menos, entre 16.000 y 20.000 la tonelada. Si dejamos de exportar 800.000 toneladas, porque podríamos estar exportando 1 millón de toneladas y exportamos menos de 200.000 toneladas por año, quiere decir que al país han dejado de entrar 16.000 millones de dólares por año. 16.000 millones de dólares por año. Fíjese la riqueza perdida, que si tuviera abiertas las exportaciones y culpa de esta suerte de resentimiento social en el cual siempre le quieren sacar al que produce, al menos le hubieran puesto un 10% de retención a la carne, pero abrieran las exportaciones, con 1.600 millones de dólares lo hubieran arreglado con los hold-out, simplemente dejando que la economía y la producción argentina se expresen, muestren su potencial ante el mundo. Pero, como siempre decimos, tiene una visión equivocada de las cosas. ¿Y qué comen las vacas? Te contábamos también, ¿te acordás? Que además de maíz, que comen maíz, por supuesto, forraje, etcétera, y que había descendido la superficie de maíz. ¿Qué otra cosa comen las vacas? Y comen espeler de soja. ¿Qué se hace con la soja? Porque te hablábamos de biodiesel. Con la soja se hace aceite de soja y con el aceite de soja se hace biodiesel. Como ellos no conocen la cadena, no saben que todo está interrelacionado. ¿Por qué? Porque el espeler de soja, si usted tiene 1 tonelada de grano de soja y quiere producir el aceite de soja,
La limitante del proceso productivo es un subproducto que se llama Speller, que es un 45% proteína y que es el 86% de lo producido por esa tonelada de grano. Una tonelada de grano produce 86% de Speller de soja, que es 45% proteína, y un 12, 13, 14% de aceite, según el método sea físico o químico, es decir, según sea un extrusado con un posterior tostado para desactivar la actividad ureásica, o si es con solventes, un método químico un poquito más alto. Y con ese aceite recién se hace el biodiesel. Esta es otra cosa que hay que desmistificar también, según la cual se acusaba al sector agropecuario de utilizar vegetales para producir combustible, lo cual también es falso, porque el 86% de ese proceso productivo, que tiene un 45% de materia proteica, es lo que se usa para alimentar los cerdos, para alimentar el ganado y los peces. Los peces chinos se alimentan con Speller de soja, los peces chinos, los cerdos chinos y los pollos chinos. En algunos casos con harina de alta calidad que tiene un poquito más de porcentaje, que lleva a otro proceso, harina de soja. Esto para que tengamos en claro cómo toda la cadena está interrelacionada, que es algo que olvidan, como yo les decía, los funcionarios del gobierno nacional. ¿Qué más les puedo contar de biodiesel? Biodiesel exportamos, porque son muchos números, pero no me voy a olvidar de todos. Biodiesel producíamos en el año 2011, 2012, más de 3 millones de toneladas de biodiesel, de las cuales exportábamos 1,5 millones, el 50%, lo demás quedaba para consumo interno. ¿Qué pasó en el 2012? Y bueno, vino la expropiación de YPF, y cuando expropiaron YPF, que no nos iba a costar nada, según Kicillof nos iba a tener que pagar Repsol, después iba a salir gratis, y al final nos terminó costando 5.000 millones de euros, que todavía no hemos pagado. ¿Qué pasó? En el 2012, España se quejó ante la Comunidad Económica Europea y nos cerraron las exportaciones de biodiesel. El 90% del 1,5 millones de toneladas que exportábamos de biodiesel en el año 2011-2012 era destino a Europa. Y perdimos ese mercado, y ahora hay que estar buscando mercados alternativos. Y ahora, para dejar un poco el tema del sector agropecuario, volviendo sobre este lamentable hecho que pone en riesgo la República, voy a citar algunas cosas que estuve leyendo esta mañana. El mercenario de Víctor Hugo Morales dijo en un tuit hace rato que el fiscal Nisman se había suicidado por no poder soportar las mentiras que había dicho. El subsecretario, secretario de Seguridad, ya no sé qué cargo ocupa, Berni, fue hasta el domicilio del fiscal para preservar el lugar, pongámoslo entre comillas. ¿Saben lo que hizo? Se llevó toda la documentación. ¿Cómo un funcionario del Poder Ejecutivo se va a llevar la documentación que tiene el fiscal en su casa? Si eso lo tienen que hacer los funcionarios judiciales junto a la policía, que tiene que ir a decomisar, a revisar el departamento, y por orden judicial, no porque un funcionario del Poder Ejecutivo quiera hacerlo. ¿Se dan cuenta que la Argentina realmente es un país bananero? Es un país sin división de poderes. Por eso cuando Fernando Iglesias y Elisa Carrió decían que había que lograr la unión de toda la oposición argentina porque no saben con qué clase de enemigo nos enfrentamos, no toma conciencia la mayoría de la población a qué clase de enemigo nos enfrentamos, estaban en lo cierto. Estaban en lo cierto. Y por supuesto, ningún jefe de Estado, ningún gobernador provincial ha dicho ni mu al respecto, porque la cobardía política es algo que abunda en este país, donde nadie dice lo que piensa por temor a represalias. Bueno, por suerte no es nuestro caso, así que les damos un saludo y esperamos encontrarlo en la próxima columna.